Ok. La semana pasada nosotros estuvimos conversando sobre ciencia y tecnología, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ok. Y para complementar esa información, puede ser que en algunos, bueno, en algunos exámenes se ha pasado que hacen preguntas sobre gente que ha hecho ciencia acá en el país, ¿ok? Y a eso lo que llamamos científicos costarricenses, ¿ok? Uno de ellos es Anastasio Alfaro. Él desde pequeño tenía interés por los insectos, los minerales y las plantas. Profe, Ajá, disculpe, tenía una pregunta, dígame, pero no es de este tema, no importa. dígame. Es que cuando vimos la ciencia, cuando vimos las células, perdón. Ajá. No, no, perdón, profe, disculpe, si es de ese tema, quería preguntarle si la biología es lo mismo que las ciencias naturales. La biología es una de las ciencias naturales. ¿Ok? Básicamente, cuando hablamos de ciencias naturales, nos referimos a biología, física y química. Por eso es que en el examen ustedes tienen partes de biología, partes de física y partes de química. Profe, son tres temas, ¿verdad? De ciencias. Sí, son de biología, de física y de química. No, pues los temas en total para la convocatoria son tres temas. No, no son tres temas. Yo los compartí la primera clase. ¿Cuántos son? Ya le digo. Eso está compartido en el grupo. No sé si usted comenzó desde la primera semana o comenzó No, ¿qué después. pasó pasó los temarios? Sí, la primera clase yo siempre hablo de cómo es la materia, cuántas preguntas hay por tema, cuánto requieren para pasar. Son 55 preguntas el examen, 36 Mm, respuestas Yo correctas no por estuve, profe. Pero los como temarios no mínimo. los veo aquí en el grupo. Bueno, si entró después al grupo, no lo debe tener. Sería bueno que me Ajá. escriba un mensaje privado y yo lo comparto. Sí, Lo ahorita. puedo volver a compartir por el grupo, ya que hay varios que ingresaron después. Entonces, fíjense, Sí, de la profe, sí, primera lo veo. parte tenemos 10 preguntas. Aquí estamos con la parte de ciencia y tecnología, que es lo que estamos estudiando ahorita. Aportes de algunos científicos costarricenses, que es el último tema de esta parte. Uy, como Clodomiro Picado, Janet Benavides, Gil Chaverri, Profe, Caterina. disculpe, Ajá, es que no me queda claro todavía esto. Es que usted, lo que nos compartió usted decía que las ciencias se clasifican en sociales y naturales. sí, Y en después general, abajo decía biología, y después abajo decía las ramas de la biología. correcto, pero les dije que esas ramas de la biología era cultura general. Era para que ustedes tuvieran como una información de lo que es la biología. Pero Sí, básicamente, si nos centramos en lo que es el examen, esta primera parte es de células, ¿verdad? Y ya claro. tuvimos teoría celular, ¿sí? Los aportes de cada uno de estos científicos, que también lo vimos en el video, formas y funciones de la célula, núcleo celular, membrana celular, ¿sí? Luego, Ah, ok, entonces es un poco como que tuviéramos un conocimiento, pero no exactamente que va a salir en el examen. y se los dije, esas ramas de la biología son parte de la cultura general. Ah, ok, profe. Ujú. La semana pasada abordamos ciencia y tecnología, hablamos del método científico y por eso comencé hoy con la parte de los científicos costarricenses. Luego continuaríamos con el tema de estimaciones y mediciones, ¿ok? Y ya aquí comenzamos con la parte de química. Este número que tienen acá a la derecha es el número de preguntas que salen de Uy, todo profe, qué este. bueno así. ¿Perdón? Hay uno más o menos va calculando cómo Sí, y eso lo hice yo en la primera clase. O sea, yo les hablé en general de la prueba, del contenido. lo que hemos visto más que todo es como de estudiar solo, ¿verdad? Y no es que después de que nosotros hacemos, discutimos un tema, yo les pongo la práctica que les pasé la primera clase y vamos resolviendo las preguntas de ese tema. Profe, ahora puede pasar eso al grupo, es que Ok, hay algunos que entraron después. perfecto, perfecto. Esther tenía levantada la mano.
Profe, mi pregunta es, nosotros terminamos este tema y usted nos manda como una práctica como para ver cómo vamos. La práctica ya la tiene, sí. Y después de que terminemos toda la materia, hacemos prácticas de diferentes exámenes. Ok. Ujú. Yo Profe, estoy grabando la... Perdón, cuál es la práctica? El examen que nos mandó la primera clase, que estamos sí, rellenando. sí, Ah, ese ok. mismo. Ujú. Ya voy, que alguien preguntó algo y se me olvidó que preguntó. Sí, estoy grabando la clase, pero recuerden que doy clases a ustedes, después otro grupo, después otro grupo. Y cuando termine todas las clases, entonces yo comparto el link de la clase, como lo hice la semana pasada. Ajá, después de este tema vemos hidrosfera, que es otra parte, ¿verdad? Y aquí está el número de preguntas que hacen de ese tema. Y eso sería hidrosfera, la materia como tal, que es clasificación de la materia, características y propiedades de la materia, estimaciones y mediciones, ciencia y tecnología y la célula. Si sumamos todas las preguntas dan 55. Y para aprobar deben tener correctas mínimo, claro, por supuesto que terminamos todos antes de los exámenes. La idea es terminar y tener unas 2 o 3 clases para hacer prácticas. O sea, yo les pongo otros modelos de exámenes del MEP y los resolvemos. Entonces no podemos estar perdiendo el tiempo, estudiar desde ya los temas. Ok. Sí. Bien. Entonces, como les decía, para terminar el tema de ciencia y tecnología, dígame. Tenemos acá a Anastasio Alfaro, que no entra, ¿verdad? Según lo que vimos en el temario. Clodomiro Picado. Clodomiro Picado nació en Nicaragua originalmente, pero hizo muchos estudios acá en Costa Rica. Por lo tanto, a él se le consideró como un benemérito de la patria, ¿ok? Él básicamente tiene estudios en lo que son los sueros antiofídicos. No sé si ustedes conocen aquí en Costa Rica o han escuchado hablar del Instituto Clodomiro Picado, queda en San José, no sé si Sí, saben. está aquí en Dulce Nombre Coronado, está. Ajá, y allí se dedican a fabricar sueros antiofídicos, que fue una de las tantas investigaciones que él hizo, de los aportes que dejó al país por esta parte de las serpientes venenosas. También se dice que él ah, contribuyó, pero estaban separados, no fue que trabajaron juntos, con los estudios de Alexander Fleming para combatir un hongo llamado penicilina que causa inflamación en las glándulas. ¿Ok? A veces algunos de esos antibióticos fueron descubiertos. Él hizo estudios con respecto a eso, pero se le adjudicó el descubrimiento de ese medicamento a Alexander Fleming. Dale, habla. No, yo puedo comenzar. Tommy, Ujú. Ok. Franklin Chan, ¿quién no conoce a Franklin Chan? El astronauta que ingresó a la NASA en 1980. Correcto. Y ha dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar los motores, o sea, a fabricar un motor que sea propulsado por plasma. Sí, ¿verdad que él entró en 1980, profe, a la NASA? Sí. De hecho, él tiene una empresa que se dedica a eso. Gil Chaverri hizo un arreglo de la tabla periódica de los elementos. O sea, él hizo un ordenamiento original. Por ese arreglo original, a él se le reconoce ese aporte en la química. ¿Ok? Este fue el arreglo que él hizo. Y no sé si se han fijado que en la práctica que les compartí la primera clase,
existen dos tablas periódicas. Está una muy parecida a esta, pero está en blanco y negro, y está la otra. Ponen esas dos tablas porque Gil Chaverri fue un científico costarricense que hizo este arreglo original en la tabla periódica. Él no terminó el estudio porque murió, entonces lo dejó como incompleto, pero se le reconoce ese gran aporte. Janet Benavides todavía está viva, para que lo sepan, ¿ok? Es esta chica que vemos acá, y ella estudió nanotecnología, o sea, hizo aportes en nanotecnología, también fue a Estados Unidos, trabajó con aflatoxinas, también extrajo ácidos grasos en los jugos de naranja, y también ella se desempeña actualmente en el área de polímeros. A veces sale en las noticias, ella da entrevistas, y también estuvo en la NASA. Julio Mata Segreda trabajó con bioquímica, ¿ok? Porque trabajó con especies vegetales. Me agrada. Y ya sería eso, ¿ok? Voy a mostrarles ahora, ¿ok? Esta presentación se la pasé la semana pasada. Voy a mostrarles ahora, vamos a ver, aquí está. Esta es la práctica que les pasé, ¿ok? No hemos visto todavía estas preguntas porque no hemos visto el tema de estimaciones ni mediciones. Perdón si voy muy rápido. Sí, también la voy a enviar. Ujú. La práctica, sí. Vean que son 55 preguntas. Y acá, como pueden ver, esta es la tabla de Gil Chaverri. Está como modelo en el examen, lo van a tener. Esa es la tabla de Gil Chaverri. Y acá es la tabla internacional, que es la que más se utiliza a nivel mundial. ¿Ok? Vean que no tienen fórmulas, o sea, no hay ejercicios en la parte de física donde necesiten utilizar alguna fórmula. En octavo y en noveno sí incorporan fórmulas en la parte de física porque hay algunos temas que requieren que ustedes resuelvan algunos ejercicios. ¿Ok? Pero para efectos de séptimo no hay preguntas que tengan que hacer o utilizar la calculadora. A ver. Cuando digo la palabra estimación, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente cuando digo la palabra estimación? Es estimar algo sin dar la medición exacta. Ujú. Aproximarse a una medida, como diríamos, al ojo por ciento. Al Entonces ojo por ojo. utilizamos, ajá, Al ojo por ojo. ajá, utilizamos creo, parece, como que expresiones que son ambiguas, que no me dan exactitud ni precisión. Cuando les digo medición, ¿en qué piensan? Cuando mido, ¿en qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? La cantidad, profe. Ajá, pero cuando voy a medir, ¿qué uso? Un instrumento. Ajá, comparar con un patrón conocido, ¿verdad?
Ya es cuando dijo, esta casa mide 5 metros, ya eso ya es medición. Mediante el uso de algún instrumento. Por ejemplo, puede ser una regla, una cinta métrica, hay una colisión, ambulancia, con una balanza, vehículo particular, como que no escuchó las alertas de la un ambulancia termómetro, y colisionaron ahí. Entonces, entre otros. En este caso, toda medición tiene exactitud y precisión. ¿Qué será exactitud? ¿Qué será exactitud? ¿Y qué será precisión? Cuando usted va al mercado y compra un paquete de café, ¿en qué se fija? Bueno, en el precio, ¿verdad? Pero En el usted gramaje, En confía la exactamente. cantidad. Usted confía en que ese paquete que usted toma, ¿verdad? Realmente tenga 1 kilo, 500 gramos, 2 kilos, 5 kilos, dependiendo de lo que usted desea comprar. Entonces, que se mida lo que realmente expresa la cantidad, ¿verdad? Porque si no, el instrumento no sirve. Si yo voy a tomar una temperatura y el termómetro está roto, no puedo medir. No hay exactitud, no me revela ese valor. Y la precisión es el ajuste en que cada medida se aproxime al valor. Voy a ponerles un ejemplo. What the heck are all these socks doing out here? I left all of my socks on the floor from this weekend to show you all of the beautiful treasures that Nala has retrieved. Right, Carly? Por ejemplo, ya la voy a aumentar la imagen. El valor que deseo medir debe estar en el centro, ¿verdad? Es esa región amarilla que veo allí. Esta región amarilla que veo. Ese es el valor que deseo medir. Si el instrumento me arroja un valor cerca de esta medida, entonces es exacto. Pero si todas las medidas que yo hago, si todas las mediciones que yo hago están dentro de ese círculo, el instrumento, además de exacto, es preciso. Ajá, ok. Igual yo comparto este material. Esta presentación que estoy haciendo ahorita la comparto al final de la clase. Pero igual, si necesitan escribir, me avisan y yo me espero un ratito. Profe, no entiendo, profe. Ok, empiece por explicarme qué no entiende. De ahí eso, lo de la precisión y la exactitud. Ok, ve el círculo amarillo, ¿verdad? Sí, El círculo amarillo me expresa donde yo quiero llegar, lo que yo deseo medir. ¿Ok? ok. Ajá. Si todas las medidas calzan dentro de ese círculo, entonces la medición es exacta y es precisa. Es exacta porque apunta al círculo amarillo. Y es precisa porque todos los valores que yo hice, yo medí 4 veces y las 4 veces me dieron dentro del círculo amarillo. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta figura? ¿Qué pasa con el círculo amarillo? Las medidas están cerca de ese valor, ¿verdad? Pero están juntitas. No, Entonces, están cerca del valor, el instrumento es exacto, pero no es preciso porque las medidas no están juntitas.
Están cerca, pero no juntitas. El instrumento es exacto porque mide cerca del valor que yo deseo medir, pero las diferencias son diferentes, los valores que me dan. Ok. Ajá. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? ¿Cómo están las medidas con el círculo amarillo? Separada. Entonces ahí el instrumento no es exacto ni es preciso. Hay que mandarlo a reparar, a calibrar, se le llama, para que me dé lo que yo quiero medir. ¿Y acá qué pasa? No hay ninguna dentro del círculo, pero están toditas juntitas. Si están juntitas, tengo precisión, pero no están donde las necesito. Profe, pero lo que nos preguntan de eso, ¿nos lo van a poner como en ese ejemplo o no? Pueden usar figuras, o puede ser que no se los pregunte. Ok. Ahorita lo revisamos en la práctica. Profe, ¿y cómo sé yo que no es exacto? Porque no te da, no te apunta el círculo amarillo. Es como cuando jugamos dardos, por eso siempre se usa eso como ejemplo, que apuntamos y si no cae en el centro, perdemos. Cuando no cae en el centro, el instrumento no es exacto. O sea, profe, para que sea exacto, siempre tienen que estar todas en el centro. O cerca, porque fíjate que aquí es exacto, pero no es preciso. Es exacto porque Ok, si solo hay una cerca del centro, no es exacto. no es exacto, ni preciso. Aquí están todas regadas. Hay una sola que medio llega, pero están todas regadas. Ah, ya entendí. Ujú. Entonces, en el examen, lo que sí les van a preguntar es cuándo se trata de una estimación o cuándo se trata de una medición. Veamos este material que sí les compartí. Porque aquí tengo la llamada por un lado, ajá, te tengo que, para ampliarlo, exacto, ya lo hice. La fiesta, perdón, terminó rapidísimo. ¿Eso es una estimación o una medición? Medición. No, es La una estimación. Es una estimación porque no me da una cantidad exacta, no me sugiere que utilice un instrumento, es muy abierta. La fiesta terminó rapidísimo. ¿Qué significa rapidísimo para mí? Bueno, es como aquí. Yo antes cuando daba tutoría los fines de semana, me decían, bueno, sí, nos vemos temprano el sábado. Y yo, bueno, temprano para mí es a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces, no, como tipo 11. Y yo, ok. Vean que el concepto de temprano no era el mismo. ¿Sí me explico con lo que es estimación? No es Entonces, algo. cuando es medición es cuando va, por ejemplo, esa que dice el viaje tardó 2.5 horas. Ajá, ahí estoy dando un valor exacto y preciso. Cuando incluye números, entonces es medición. Números e instrumentos, porque por Oh, ejemplo, tengo 40 grados de fiebre. Se supone que se utilizó un termómetro y me dio el valor de 40, ¿verdad? Dios nos cuide porque esa fiebre es muy alta. La profesora cumple 30 años el próximo sábado. ¿Es medición o estimación? medición. Medición. Si yo solamente digo, la profe cumple años el próximo sábado, no digo cuántos años cumple, ¿cómo queda eso? Si solamente cumple años. Estimación. Ujú. Vean la siguiente. Yo creo que mi mamá tiene como 35 años. Estimación. Estimación. Creo que aumenté 3 kilogramos en las vacaciones. Estimación. Ujú. Yo mido 1,70 metros exactos. Medición. Ujú. En la playa la temperatura era como de 40 Celsius. Estimación.
El Instituto Meteorológico indicó que la temperatura en Heredia es de 24 Celsius Medición. y se fila en la soda mucho rato. Estimación. El paquete de galletas tiene una masa de 30 gramos. Medición. Las olas del tsunami viajaron a 700 kilómetros por hora. Medición. Medición. Ujú. Acá también, miren, aquí tienen otro ejemplo, otra figura, pero el mismo dardo, ¿verdad? El mismo círculo. Aquí no hay ni precisión ni exactitud, está todo regado. Aquí hay exactitud, pero no precisión. Aquí los dos, exactitud y precisión, y aquí solo precisión, pero no exactitud. ¿Ok? Vamos a la práctica. A ver cómo estamos. Ay, ay, ay. Ay, pues la volví a cerrar. Tengo que abrirla. Para los chicos que entraron después, vean cómo es la dinámica de la clase. Yo les compartí este material. El primer día no tuvimos tiempo de explorarlo juntos. Yo se los dejé y la semana siguiente lo exploramos un poquito. Empezamos a ver los temas y después de que veíamos un tema, si, ya yo sé que no lo recuerdan, pero el primer tema tiene 10 preguntas. Entonces acá vemos pregunta 1, pregunta 2, todo habla de la célula, que es el primer tema. En el orden en el que está el temario, en ese orden vienen las preguntas del examen. ¿Ok? No me van a preguntar por célula al principio o al final, no. Todo célula, después todo ciencia y tecnología. Y así vamos, ¿verdad? Según los temas, el mismo orden, así viene el examen. Entonces, vean que son 10 preguntas, todas de la célula. Todas, todas, todas son de la célula. Todas son de la célula. Profe, disculpe. Ujú. Usted también habló de que no pudimos resolver algunas preguntas porque faltaban ver sobre el núcleo de las células. Pero esas las hicimos la semana pasada. Porque les compartí la información, lo revisamos y las resolvimos. Por cierto, era esta. Ujú. Era la 9, creo. Y Disculpe, profe, al inicio de la clase lo resolvieron porque yo estaba ahí y no me acuerdo. sí, sí, yo sí me acuerdo. Porque de hecho no comencé con el tema de ciencia y tecnología hasta que no. Y está al principio de la grabación de la clase pasada. No está completo, no está completo porque se me había pasado grabar la clase, pero entonces tan pronto empecé a grabar la clase, terminada, está como, al principio de la clase está como terminando eso y comenzando con el tema de ciencia y tecnología. Vean que son 10 preguntas de del primer tema de la célula, como dice el temario, y esto lo revisamos la semana pasada después de que vimos el tema de ciencia y tecnología. ¿Ok? Para identificar cuándo es ciencia, cuándo es tecnología, cuándo es ciencia, cuándo es tecnología, y aplicaciones de la ciencia o la tecnología o de ambas en diferentes campos del conocimiento, en salud, en la agricultura, en la industria, exploración espacial. Aquí puede salir cualquier ejemplo. Lo que importa es leerlo bien y saber en qué campo se aplica ese conocimiento. Hicimos la pregunta 15 también y hoy vimos los científicos costarricenses. Dice así, el principal aporte es realizar un arreglo original de la tabla periódica de los elementos químicos, artículo publicado en 1952 en la revista académica del Journal of Chemical Education. ¿Cuál es el nombre del científico o científica costarricense que realizó el aporte anterior? De los que vimos. Y esa tabla, con ese arreglo, aparece en el examen. Chaver. Ilchaver. Hilchaberry. Ilchaver. Excelente. Gil Chávez Rodríguez. Gil Chaver, correcto. El que hizo el arreglo de la tabla periódica fue Gil Chaver. ¿Y por qué no lo terminó? Porque, bueno, él falleció, se murió haciendo o sea, desarrollando ese trabajo.
Sin embargo, lo que hizo está bastante completo. Pero o sea, lo hubiese terminado, hubiese quedado mucho mejor. Bien, dice así. En 1644, el científico Giovanni Battista Riccioli reprodujo un experimento en la famosa torre de Asinelli de 97,6 metros de altura, al dejar caer dos objetos, uno pesado y uno ligero. La clase grabada la pasé por el grupo la semana pasada, la de las clases. Si me piden que yo las grabe, como en este momento la estoy grabando, yo las comparto en el grupo. Está allí. Dice, creo que ciencias, clase 2 o algo así, no recuerdo. Pero ahí está el link de la clase pasada. Ok, este señor comprobó que ambos objetos caen al suelo al mismo tiempo. Asimismo, logra medir la aceleración de la gravedad de forma directa al obtener un valor de 9,6 metros sobre segundo al cuadrado. La información anterior evidencia el paso del método científico que se denomina los dejé en Mi blanco. hipótesis, jefa. ¿Están seguros? Experimentación. 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 Ujú. Sí, voy. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Porque sí sé que lo hice, pero no con ustedes. Y hablamos de que la ciencia tiene su propio método, ¿ok? Y ese método se llama método científico. Y tiene diferentes, o sea, básicamente tiene 5 pasos, pero hay autores que colocan 6 o 7, dependiendo, ¿verdad? El primero de los pasos es observación. Intentar captar qué llama mi atención, ¿ok? Generalmente se caracteriza porque se hacen preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las montañas son verdes? ¿Por qué las nubes tienen diferentes formas? Cosas que llaman mi atención y que me rodean. Bien. Luego de la experimentación, luego de la observación, planteo el problema. Lo que quiero investigar, lo que quiero indagar. Generalmente, en ese planteamiento del problema o para realizar el planteamiento del problema, busco información. Busco información, pregunto. Bien. Cuando ya tengo el problema que voy a estudiar, me planteo unas hipótesis. Las hipótesis son suposiciones. Por ejemplo, si yo siembro una planta y no le echo agua, no va a crecer. Eso es una hipótesis. Planteo una causa y un efecto. Una causa y una consecuencia. Si yo siembro una planta y le agrego mucha agua, ¿qué creen ustedes que puede pasar? ¿Cómo termina esa hipótesis? ¿La planta crece Mal o no porque crece? se ahoga. No crece porque tiene mucha agua, se ahoga, ¿verdad? Chao. Si yo siembro una planta y la encierro en un cuarto oscuro, Se muere porque Se no muere. recibe el sol. ajá, si yo siembro una planta y la tengo en buenas condiciones de humedad, temperatura y luz, ¿qué le va a pasar? Crece. Va a crecer. Esas son las hipótesis, son suposiciones. Las hipótesis me llevan a plantear un experimento. Yo pongo mis matitas, a una no les echo agua, a otra les echo mucha agua, a otras las pongo en un cuarto oscuro y a otras les doy todas las condiciones. Y empiezo a anotar lo que llaman bitácora. ¿Qué pasa el día 1? ¿Qué pasa el día 2? Me planteo que hago el experimento por 2 semanas. Y al cabo de 2 semanas tengo los resultados, ¿ok? Recopilo la información,
analizo los resultados y finalmente establezco conclusiones, que en el caso del método científico esas conclusiones nos pueden llevar a formular leyes o teorías o principios científicos, ¿ok? ¿Qué fue lo que hicieron muchos de los científicos de los que nosotros hablamos? Isaac Newton, Galileo, Copérnico, de Galileo para acá se empezó a sistematizar mucho más lo que es la ciencia, ¿ok? Antes de eso, en el Renacimiento o en la Edad Media, no se hablaba de ciencia como tal, no existía el método científico. A raíz de Galileo, a Galileo Galilei se le considera el padre del método científico, como que puso un orden en cómo hacer ciencia, cómo probar hipótesis, cómo refutar hipótesis para poder tener planteamientos. De hecho, Galileo, Copérnico fue el que dijo que los planetas se movían alrededor del Sol. Antes de eso se creía que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Galileo toma los apuntes de Copérnico y demuestra, observando las lunas de, no me acuerdo si fue Júpiter, creo, o Saturno, no recuerdo cuál de los Júpiter, creo que fue Júpiter, que en efecto el modelo de nuestro sistema solar es heliocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los planetas y todos los cuerpos celestes que tiene nuestro sistema solar giran alrededor del Sol. Pero en esa época había mucha influencia de la Iglesia Católica. Y como la Iglesia no estaba de acuerdo con eso, porque antes se necesitaba la aprobación de la Iglesia, eh, a él lo condenaron a la hoguera. O sea, casi lo queman. Y él, para salvar su vida, dijo, me retracto. Está bien, lo que yo dije no está bien, está mal, tienes razón. Pero cuando se está bajando de la hoguera, él refunfuña, así como los adolescentes, y dice, pero sí se mueve. O sea, como que sí tengo la razón, pero necesito sobrevivir. Algo así. Eso cuentan. Yo no estaba ahí en ese momento, pero eso cuenta. Entonces, volviendo acá, vean que él manipula, deja caer los objetos. Entonces, eso es o corresponde con la fase del método científico denominada experimentación. Experimentación. Ok. Vamos ahora con estimaciones y medición. Profe, disculpe. Ajá. La número 16, ay, yo no me acuerdo si la resolvimos. Sí, era Gil Chaverre. Y de hecho la subrayé aquí en azul. Sí, Gil Chaverre. Gracias, profe. Con gusto. Vamos acá con la número 18. Es crear un patrón de medida con un objeto seleccionado. ¿Eso es medición o estimación? Medición. Ajá. Y la número 2 dice, es hallar un valor aproximado de cierta medida sin utilizar un instrumento específico. Estimación. Entonces, la 1 corresponde a medición y la 2 corresponde con estimación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A. Ajá. Y algunos de ustedes me dicen, profe, pero la B también trae medición y estimación. Sí, pero presten atención a esta palabra, respectivamente. ¿Qué quiere decir respectivamente en los exámenes del MEP? Que primero es lo primero y segundo es lo segundo. ¿Sí? Tengan mucho cuidado cuando dice respectivamente, porque entonces la primera se refiere a medición y la segunda se refiere a estimación. La respuesta tiene que ir según el orden en el que la pregunta. Sí, si dice respectivamente, es así. Y no solamente es para la parte de ciencias, sino para cualquier otra materia, cuando diga respectivamente, deténgase y diga, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Y qué es lo tercero? Yo también les he recomendado que hagan esto. Voy, que es que esta broma de la llamada me tiene aquí, me tiene allá. Pueden hacer y rayar su folleto y colocar medición. Y
para esta colocar estimación. Entonces, después de que usted escribe la respuesta, usted ve, ah, entonces es la A. Y así usted asegura su nota, su punto. Recuerde que para aprobar mínimo 36 correctas. Que es con 35, sí, también pasa porque el MEP tiene una curva. Pero como les dije esa primera clase, no nos juguemos ese chance. ¿Ok? Porque con 32 no les puedo decir, miren, sí, lo van a ganar. Como puede ser que sí. ¿Qué depende de la curva? Depende del examen, de lo que ustedes hagan. El MEP tiene mm, algunos lineamientos, que, no, yo no los conozco todos, pero por ejemplo, si hay una pregunta que falló mucha gente, el MEP automáticamente otorga ese punto. Pero si usted lo tenía bueno, bueno, no le, o sea, lo tenía porque lo tenía. Pero si ve que mucha población falla en un ítem, el MEP lo reconoce. Por eso es que va bajando la curva, ya no son 36, ya son 35, por ejemplo, y así. ¿Cuál es la curva de ciencias de séptimo? Está cerquita de 36, es lo único que les puedo decir. Por eso no se jueguen el chance. Traten de sacar, sean exactos con las 36 o más, ¿ok? ¿Vamos bien con la 18? Perdón que lo disminuí, pero parece para que la podamos leer todo. Lea los siguientes casos. Pregunta 19. Un constructor compara el tamaño de una tabla de madera con la cinta métrica para obtener su longitud de forma precisa. ¿Eso es medición o estimación? Medición. 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 Correcto. Aquí apuntamos y que escribimos medición. Usted puede rayar el cuadernillo, ¿ok? Porque le queda a usted al final de la prueba. Número 2. El pasajero de un autobús considera que el autobús tarda más tiempo en realizar el mismo recorrido en la tarde que en la mañana. ¿Eso es medición o estimación? Estimación. Estimación. Número 3. Una empleada realiza su trabajo diario y al observar el reloj determina que han pasado 8 horas. Medición. Medición. Una cocinera piensa que en la olla pequeña con agua caben unas 5 papas medianas. Estimación. Estimación. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? A. 1 y 3 medición, 2 y 4 estimación. ¿Preguntas con respecto a la número 19? No. Bueno, por lo menos. Y hasta la número 19 llega la parte de estimación y medición. Vean que es más sencillo, ¿no? Antes en séptimo salían las figuritas que yo les mostré, la de los dardos. Y entonces teníamos que, o sea, había que responder si era exacto, si era preciso. Ahorita más que todo es para que ustedes identifiquen cuándo se trata de estimar y cuándo se trata de medir. Profe, disculpe que la interrumpa. Es que acabo de entrar yo Ujú. y me acaba de meter y no sé a qué horas empezaron, A las sinceramente. 6. Ah, sí, profe, es que yo me acabo de conectar. La clase la estoy grabando por cualquier cosa. Ah, bueno, gracias. Voy a, sí, voy a compartirles este material para recrearles un poco. Es hecho en estos tiempos, o sea, hay más tecnología, etcétera. No fue el experimento que hizo el italiano que leímos, pero acá lo voy a ir comentando, ¿ok?
This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio. Vamos a ver si hay subtítulos en español. Sí, debe estar español. Ujú, listo. And it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space. Eso es una cámara de vacío. ¿Qué quiere decir el vacío? Que no hay aire. No sé si ustedes han comprado carnes esas que están todas pegadas en el paquete. ¿Han comprado esas carnes que están todas pegadas en el paquete? Sí. Ok, eso es porque están hechas al vacío. O sea, se les saca todo el aire y por eso Sí. duran más, porque el aire tiene microorganismos y aceleran la descomposición. Cuando algo está hecho al vacío, está garantizado que no hay aire, entonces se preserva mucho más ese producto. Space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric Primero está construction. describiendo la cámara donde van a hacer el It was experimento. built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Ahí van a subir una bola roja, como lo están viendo, las plumas. ¿Qué creen Galileo's ustedes experiment was simple. He took a heavy object and a light one que va a pasar? and dropped them at the same time to see which fell fastest. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? En este caso, en la cámara hay aire. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Cuando hay aire, la resistencia del aire es la que hace que los objetos caigan So, a in order de to velocidad. see the true nature of gravity, we have to remove the air. Ahora proceden a sacar todo el aire de la cámara. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB Ahora hay más 30-1, pressure tecnología, set point obviamente. 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Vean qué pasa ahorita. ¿Por qué? Sin aire, sin oxígeno. Así sí. Vean cómo caen al mismo tiempo cuando no hay resistencia del aire. Por eso es que ese experimento permite comprobar el valor de la gravedad. Caen por efecto de la gravedad. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Vean cómo caen al mismo tiempo. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all.
He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. Vean que ahí están también los pasos del método científico. Un problema que causa interés, plantean una hipótesis, hacen una experimentación con aire, sin aire, llegan a conclusiones. ¿Alguna pregunta, chicos?